San Lucas capítulo 22. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Amén. Esta historia de Pedro, acá revela algo el Señor, hermanos, ¿sí? Que ahora vamos a leer otra historia, que a veces vienen pruebas en nuestra vida, vienen muchas dificultades, ¿sí? Y hay dos formas de que vengan situaciones adversas en nuestra vida. Nosotros tenemos que saber discernir y saber ser conscientes y sinceros, ¿sí? Las causantes de por qué vienen los problemas, ¿sí? Hay problemas que vienen en nuestra vida por causa de la obediencia a Dios, y hay otros problemas que vienen por causa de la desobediencia. De una forma o de otra el problema va a venir. ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo 7:24? ¿Sí? Dios iba a considerar un hombre sabio y prudente aquel que edificó su casa sobre la roca, ¿no? ¿Cuál era el hombre sabio y prudente? El que oyó e hizo las palabras que oyó. Ahora, el insensato, ¿cuál era? El que oye y no hace, ¿sí? Ahora, a los dos le iban a venir las tormentas, los vientos, los ríos contra su casa, tanto al que obedeció y al que no obedeció. Entonces usted tiene que hacerse siempre ya en la cabeza de que siempre va a venir tormenta a su vida, siempre. Haga la voluntad de Dios o no la haga, las tormentas llegan igual. Pues yo siempre le digo lo mismo, hermano: cuando usted tiene un tiempo de quietud, de calma a su vida, que está todo bien, no hay ninguna dificultad, usted no tiene que bajar la guardia, tiene que preparar. Porque después te viene todo junto y no sabe por dónde correr, ¿no? Hay gente que opera mal bajo presión, ¿no? No sabe caminar bajo presión, ¿sí? Le pasan 3 cosas juntas y ya se bloqueó la mente, ¿no? Entonces a veces nosotros somos probados de esa forma. ¿Sí? Acá el Señor le advirtió a Pedro, le dijo: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte un poco, para que tu fe, aquel que dice que cree, ¿cuánto creen en Dios? Bueno, aquel que cree en Dios, tu fe tiene que probar, ¿sí? Entonces, como decir que cree en mí, hay que probarte. Entonces acá el diablo viene a golpear la puerta, viene a pedirte a vos para que te entregue un rato. Bueno, yo no te voy a zafar, te voy a dejar en la mano del diablo, pero voy a orar por vos para que tu fe no falte. ¿Sabe que a veces el Señor nos deja en la mano del adversario? A veces puede ser por causa de la obediencia, a veces puede ser por causa de la desobediencia. Acá Pedro tenía que ser tratado, su carácter, porque él era un hombre así, como muy pujante, muy arrebatado, muy impulsivo, ¿no? Por eso acá él dice acá, el verso 34, Pedro dice, el verso 33 le dijo Pedro al Señor: dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¡Wow! ¿Quién no quiere tener un amigo así? Sí, entre otras palabras, dijo: Señor, yo muero por vos si es necesario. ¡Wow! Bien machito así, bien. Ahora, cuando llegó la hora de la hora, lo negó 3 veces, ¿sí? Entonces Dios tenía que tratar esa actitud que tenía Pedro, ¿sí? La actitud estaba buena, ¿no? Porque uno necesita un compañero valiente, ¿no? Pero ahora, cuando llegó la hora de la prueba, tuvo miedo, lo negó. No, ¿quién es? No lo conozco a él, no lo conozco, no sé quién es. Entonces, hermanos, las pruebas que vienen en nuestra vida, hermanos, vienen primeramente para purificar nuestra fe de nuestro corazón, porque a veces decimos que creemos, ¿sí? Pero en realidad no creemos, ¿no? Nuestra fe emocional, sentimental es en el momento, ¿no? Creo hoy y mañana viene un viento, ¿no? Y ya dejé de creer, ¿sí? Pero la fe es espiritual, tiene que ser pura, ¿no? ¿Sí? Sincera, del corazón no fingido. Yo creo aunque las cosas estén bien o estén mal, tengo que creer igual, ¿entienden? Entonces, para tener ese tipo de fe, tenemos que ser probados por Él, ¿sí? Entonces usted considere si está viviendo en un tiempo de prueba, de adversidad, o en qué es lo que te lleva a la prueba. ¿Por qué está atravesando las circunstancias que está atravesando? A veces puede ser por negligencia, ¿no? Porque tenemos los oídos tapados, ¿no? No escuchamos a Dios por lo que queremos, entonces nos va mal. Ahora, la culpa no es de Dios, ni de la iglesia, ni del pastor.
Es de cada uno, ¿vio? ¿Sí? Entonces recuerde, ¿sí?, que nuestras decisiones siempre van a tener una consecuencia, buena o mala. Las decisiones son individuales, pero las repercusiones de las decisiones, ¿sí?, son colectivas. Si usted toma una mala decisión hoy, toda tu familia, todo tu entorno va a ser afectado. Entonces por eso no se toman decisiones a la ligera. Se consulta a Dios primero. La pregunta más importante es la que hizo Pablo. Se encontró con Dios y dijo: ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor tiene voz, te va a decir qué quiere que vos hagas. A veces tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, sin consultar a Dios. Vienen las consecuencias por esas decisiones, viene el sufrimiento. Y después, Dios, ayúdame, sacame de acá, que Dios no te metió. Nos metemos solos, ¿veo? Ahora, Dios, como tiene misericordia, ¿sí?, Dios tiene su mano. Si hay arrepentimiento, Dios nos vuelve a sacar, porque Dios es misericordioso. ¿Entienden? Entonces, lo primero que hay que ver, ¿cuándo se sienten en la zaranda hoy? Porque uno está en el novio que está en la zaranda, ¿veo? ¿Sí? Mire, hermano, usted tiene que saber actuar como está en la zaranda. Si está por voluntad de Dios en la zaranda, no se preocupe porque va a salir bien. Todo hombre, toda mujer que Dios mete en una prueba, que Dios permite que llegue a la prueba, ¿sí?, Dios nunca lo va a dejar solo. Y Dios te va a sacar victoria, ¿no? Ahora, yo estoy en una prueba por causa de la desobediencia, es distinto. Lo primero que tengo que hacer, me tengo que arrepentir. Reconocer que es por mi causa. ¿Se acuerdan cuando estaba Jonás? ¿Sí? El Señor le dijo: andate allá a Nínive y predicar, que va a venir destrucción. Y dice que él no quiso. Dijo: no, a mí no me parece justo que estos pecadores tengan oportunidad. Entonces, pagó un barquito, pagó su pasaje, puso plata para desobedecer. ¿Sí? Se fue a la otra ciudad de Tarsis. Y allá se levantó una gran tormenta. Hasta que él dice que el barco parecía que se iba a hundir. Y los que estaban, los tripulantes y los que estaban con él, dijeron: ¿por qué causa viene esta tormenta? Entonces empezaron a tirar los enseres del barco, porque veían que cada uno tenía su Dios. Y Jonás tuvo que decir: es por mi causa, dijo. Entonces tírenme al agua y se va a cesar la tormenta. Y allá cuando lo tiraron al agua había un gran pez que estaba preparado por Dios, ¿sí?, para tratar con Jonás durante 3 días. Dice que estuvo en el vientre del pez 3 días por causa de su desobediencia, y allí se arrepintió y oró a Dios. Y Dios tuvo misericordia de él y el pez lo escupió, ¿sí?, allá en la ciudad donde tenía que ir. Porque sabe que hay cristianos que son medio rebeldones, ¿no? Viene a la iglesia, escucha la palabra, ahora levanta la mano, llora, todo, ¿no?, pero hace lo que quiere. No hay resultado, hermano. La obediencia traerá bendición a tu vida y la desobediencia va a traer malas consecuencias. Entonces hay que obedecer. Entonces, si usted hoy se siente en la zaranda, pregunte por qué. ¿Por qué estoy en la situación que estoy? ¿Qué me trajo hasta acá? ¿Fue el Señor? ¿O fui yo? ¿Sí? A veces es consecuencia de lo que uno decide, ¿no? Pero recuerde, acá el Señor le dijo a Pedro, verso 32, primero le dice: Simón, Simón, o Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido, dice, para zarandearos como a trigo. Dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Sí? Mientras estamos en la prueba, hermanos, Dios está clamando por nosotros. Sabe que tenemos al Señor en los cielos, porque el Señor no está acá. Él está a la diestra del Padre como intercesor por nosotros. Está intercediendo por nuestra causa. Vamos a leer el libro de Job. ¿Usted cómo responde en medio de la prueba? ¿Sabe que hay gente que no sabe responder en la prueba, ¿no? Responde mal, actúa mal. Hay gente que cuando está bajo presión, en vez de aferrarse más a Dios, se vuelve carnal. Porque la prueba la abruma, ¿vio?
¿Sí? ¿Usted cómo se pone en la prueba? Cuando te presionan las cosas, ¿yo? O puedes poner conflicto en tu familia, en el trabajo, ¿sí? Te falta para pagar tal cosa, se te pincha la rueda del auto, ¿sí? Los chicos se enferman, te enfermas vos, ¿sí? Todo junto, ¿yo? ¿Sí? Y a veces todo eso abruma la mente, ¿sí? Bueno, en ese momento es cuando hay que ser más espiritual, en ese momento, cuando hay que clamar a Dios, ¿sí? Ahí es donde más hay que buscar, ¿yo? Porque si no la carne va a tomar el lugar y enseguida va a querer ir a romper los dientes de alguien, ¿no? Porque a veces las pruebas, la presión que es mental, te sacan de quicio, ¿no? No, uno tiene que clamar a Dios, hermano. A veces es complicado el asunto, ¿eh? ¿Sí? A mí me ha tocado, no recuerdo una vez que mi esposa se enfermó y se me estaba por morir ahí en mi casa, no ni sabía, ¿vio? Entonces la llevé a 2 lugares. De una vez el ibuprofeno nomás se le baja. Pues yo la veía que tenía la cabeza caliente y el cuerpo frío, ¿vio? Entonces la llevé a otra clínica y el mismo que me atendió en la puerta me dijo: mirá, si la traía mañana se te moría en tu casa. Porque tenía una anemia complicada, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo me tocó a mí ese día? Yo trabajaba. Tenía que rendir cuenta de mi trabajo. Tenía los 2 chicos que eran chiquitos. Voy en el auto. Uno tenía 2 y el otro tenía 4. Lo tengo que dejar los 2 encerrados en el auto ahí, hasta que la llevo adentro de la clínica, hasta que tiene el doctor. Salgo. Cuando salgo, me dice: madre, tiene que quedar internado unos cuantos días. Cuando salgo me llama el dueño de la empresa. Me empieza a insultar. Un tipo, imagínense. Y yo con los 2 chicos llorando dentro del auto. Me empieza a insultar. No le contesté, no le dije nada. Hago 3 cuadras, se me pincha la rueda del auto. Todo justo, una tras de otra, ¿eh? Sí. No sabía qué hacer. Pero uno ahí no puede perder los estribos, ¿yo? Viene a clamar a Dios, ¿sí? ¿Sí? Para que Dios nos ayude. A veces no es fácil la presión, ¿vio? Pero hay que saber manejar la presión, ¿sí? Porque cuando no sabe manejar la presión, cobran otro, ¿vio? ¿Sí? El que no tiene nada que ver, ¿sí? Recibe, ¿sí? ¿Qué crees vos? Y ya le trata mal al otro, no tiene nada que ver, ¿vio? ¿Sí? Pero como está sacado, ¿vio? El otro cobra gratis, ¿vio? O el maltrato, ¿vio? O el destrato, ¿sí? Bueno, ¿sabe cómo se llama eso? Ser injusto. ¿Entiendes? Entonces a veces esa presión la vamos a tener encima. Vamos a ver a veces muchas cosas juntas, ¿no? Bueno, hay que saber sostener, ¿sí?, el carácter en ese momento y andar en el espíritu, ¿sí?, para no matar a nadie en el camino, ¿sí? Porque a veces, mire, cuando la persona es así, va a matar culpable, va a matar a gente que no es culpable, ¿sí? De nada lo que le está pasando, ¿sí? Entonces, bueno, se tiene que cuidar. Veamos el libro de Job, capítulo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, dice, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, tenía un buen testimonio. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Qué significa que era más grande? Que tenía más riqueza que todos los demás. O sea, era un hombre que tenía una sobreabundancia, ¿sí? Dice en el verso 4: iban sus hijos, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Yo cuando dice en su casa, dice en sus casas, ¿no? O sea que tenían varias, ¿sí? Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y él ofrecía un sacrificio por los pecados de los hijos. Y un día, dice, vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. ¿Cuáles son los hijos de Dios que se presentaron delante de Dios? Los ángeles, ¿sí? Y entre medio de ellos estaba ahí el diablo. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes?
Respondiendo Satanás al Señor dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sí? Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás dijo al Señor, ¿dijo acaso témele Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Y dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor. ¿Quién entregó a Job? ¿Ah? Yo lo entrego yo. ¿En la mano de quién lo puso? O sea que Dios se te puede entregar, te deja. Mira que viene el enemigo, Se te deja en la zaranda, hermano. ¿Sí? Y él tiene el agarrón resfriado, A este le vino con todo, hermano. Yo no sé cuánto aguantaría a veces si le muere un hijo a uno, si seguiría siendo cristiano. Por ruego de Dios que nunca nos pruebe, de esa forma. No es que yo conozco gente que lo ha probado de esa forma, que ha sacado hijos, Dice el verso 14, verso 13, un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían en su casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estábamos arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, que era una tribu ahí, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando, ¿sí? Una tras de otra, le llegan los WhatsApp, de todas las malas noticias. Estaba hablando, dice, cuando vino otro y dijo, fuego de Dios, dice, cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, se arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en casa de sus hermanos, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, solamente escapé yo para darte la noticia. Una tras de otra. Se quedó en la ruina de un día para otro y perdió todos los hijos. ¿Qué tal? Este sí que estaba en la zaranda de verdad. ¿Sí? Este sí que estaba probado a fuego, ¿yo? ¿Sí? A nosotros no sé si nos pasa la mitad de esto y ¿qué hacemos con nuestra vida? Si me voy con el diablo mejor, ¿yo? ¿Sí? Hay que ver para dónde reaccionamos, ¿yo? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos nosotros, ¿yo? Dice el verso 20, acá miren cómo reaccionó Job. Entonces Job se levantó, dice, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Vio? Vino la prueba, viene el conflicto, y él lo primero que hace que es adorar. ¿Y usted qué hace cuando viene la prueba? Insultar, gritar, darle cabezazo a la pared, pelearse con su mujer, patear al perro, al gato. ¿Qué hace? Adoró a Dios. ¿Sí? Y miren lo que dice acá, en el verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Sabe cómo se llama eso? Reconocimiento. Que todo lo que uno tiene no es nuestro, es de Dios. ¿Sí? Por eso dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos no son tuyos, te lo prestaron. Por lo mejor que administre bien. Solo tenemos un sentido de apropiación, ¿no? Todos nos apropiamos de todo. Esta es mi casa, mi auto, todo mío. Acá Job tenía la cosa bien clara y él dijo, mire, Dios me dio y así como me dio, Dios me quitó. Dios sea bendito. ¿Sí? No blasfemó contra Dios, no reclamó, no se quejó, no dijo nada, ¿no? Dice el verso 22, en todo esto, dice, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
¿Sí? No le hizo un reclamo a Dios, ¿vio? Dios, ¿por qué me diste hijo? Ahora me lo mataste a todo, ¿no? Tanta abundancia me diste, ahora estoy pobre. No atribuyó ni un reproche a Dios. O sea, no le fue a preguntar, ¿qué pasó acá? Nada. ¿Sí? Dice en el capítulo 2, aconteció que otro día, dice, vinieron los hijos de Dios, los ángeles, para presentarse delante del Señor. Y Satanás también vino también entre ellos presentándose delante de Dios. O sea que en tanto el diablo va por ahí a preguntar, ¿no? Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, siempre él anda rondeando la tierra, ¿no? La tierra representa el barro, ¿no? La fragilidad del hombre, el hombre sin Dios. Entonces por eso nos conviene, hermanos, estar en el espíritu y no en la carne. ¿Qué más dice? Verso 3. Y dijo el Señor a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía, dice, retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y respondiendo Satanás dijo al Señor, piel por piel, y todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Claro, como vos le sacaste las cosas materiales, le sacaste los hijos, no le tocaste a él, claro, por eso no dice nada. Pero tocar el cuerpo vas a ver si no te maldice. Entonces el Señor le dijo en el verso 7, el verso 6, dijo Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, tocar su cuerpo, pero no lo mates. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Sí? Porque así hay mucha gente, ¿vio? Cuando a uno le empieza a ir mal, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Señor que te va a cantar o allá? A chupar frío ahí. ¿Dónde está Dios? A ver, mostrame. Bueno, ahí hay que retener la integridad, ¿vio? Job nunca maldijo a Dios, ¿vio? ¿Sí? Ni siquiera maldijo a su mujer. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necias, ¿sí?, o insensatas, has hablado. Dice, ¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no? ¿Nos recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Luego Job fue un hombre íntegro, ¿no? Y acá no es que le faltó un día para pagar la boleta de luz, ¿no? No, acá estaba en la ruina total. Nada de nada tenía, se quedó sin nada, ¿no? Y lo único que tenía era su físico, y también fue tocado. Imagínense. ¿Sabe cuánto tiempo vivió Job así? 5 meses. 5 meses soportar una prueba terrible, ¿eh? Que se te mueran 10 hijos de un solo sablazo, es un montón. Quedarte sin casa, sin camello, sin nada. Y tenía 3 amigos que venían y lo acusaban encima. Él está así porque pecó. Algo habrá hecho delante de Dios, por eso Dios lo castigó. Y sabe que él tuvo que orar por sus amigos para que Dios no lo destruya, ¿no? Y porque Dios conocía a Job, Dios tuvo misericordia y oró, la oración de Job llegó al oído de Dios y Dios los perdonó a esos 3. Estaba ahí. Vinieron primero para condolerse con él, tanta pérdida, tanta destrucción, tanta ruina en su vida, ¿vio? Pero después empezaron a decir, acá algo hiciste. Por eso Dios te tiene así. Y era que Dios estaba probando a Job. Job estaba en la zaranda de Dios. Bueno, amigo, hay que pasar por la zaranda. A nadie le gusta la zaranda, ¿vio? Pero hay que pasar. La zaranda purifica el corazón, limpia el alma, la conciencia, y afirma la fe genuina, para no tener una fe fingida, ¿no? Una fe emocional, ¿sí? Una fe pasajera. Entonces, hermanos, miramos a leer el capítulo 42.
Dice así: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Sabe que Dios sabe lo que usted piensa. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba, dice, de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Porque sabe que Job era un hombre que creía que conocía a Dios, pero no lo conocía, ¿no? Entonces el trato de Dios fue para que él tenga una relación personal y conozca a Dios de verdad. Entonces el verso 4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hubo un arrepentimiento. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Y otro nuevo amigo que tenía ahí con Job. Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Porque sabe que a veces en un momento de dificultad, hermano, uno habla mal. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? No me escucha. Estoy solo acá. Dios prometió que nunca nos iba a dejar solos, que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, que usted, una cosa es estar soltero, otra cosa es estar solo. Ningún cristiano está solo. Usted tiene la presencia de Dios en su vida. Somos templo del Espíritu Santo, no estamos solos. Ahora, que usted su conciencia no le regule bien y cree que está solo es otra cosa. Pero la palabra de Dios no miente. ¿Sí? Nunca estamos solos. Podemos sentir la soledad, pero no estamos solos. ¿Qué más? Dice acá el verso 9: fueron pues Elifaz, temanita, Bildad, Suita y Zophar, naamanita, hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Job terminó orando por ellos, ¿vio? Y el verso 10 dice: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo al Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y de la tercera Keren-Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, dice, ¿cómo? Y arruinado, ¿cómo dice? A ver, achacado, triste, ¿cómo murió? ¿Usted cómo se quiere morir? Lleno de vida. El cristiano tendría que morir lleno de vida, hermano. Porque a nosotros se nos dio el Zoe de Dios, ¿vio? ¿Sabe que el Zoe es el soplo, ¿vio? El nombre Zoe, ahí está el Zoe por ahí, significa soplo de Dios. ¿Sí? Que Dios sopló vida en nosotros, hermano. ¿Sí? Entonces cuando las pruebas vienen a nosotros, hermanos, y estamos puestos en la zaranda porque Dios así lo permite, como lo permitió en la vida de Job, entonces, ¿sí? No tiene que ser agradecido a Dios, no se tiene que quejar, no tiene que blasfemar, no tiene que irritarse, ¿sí? No, mantenga su integridad. El Señor me está probando. Mire la vida de José, injustamente, ¿sí? Vendido por sus hermanos, allá esclavo, 11 años, 2 años preso, pero había un propósito. Entonces cuando hay propósito, hermanos, Dios va a tratar nuestro corazón por causa del propósito. ¿Sí? Entonces la zaranda es necesaria. Mire, después de esta zarandeada que tuvo Pedro ahí, nunca más Pedro fue igual. Porque Pedro era así, impulsivo, arrebatado, ¿no? ¿Sí? No, yo voy a morir con vos, Señor. Ahí vinieron a buscarle, sacó la espada, le cortó la oreja al otro, era arrebatado, un hombre arrebatado, ¿no? Impulsivo, ¿no? Lo primero que le venía a la mente y mandaba, ¿no?
Bueno, si usted lee las cartas de Pedro, va a ver un hombre centrado, ¿vio? Un hombre que aprendió, ¿sí? Que no era emocional, era espiritual. ¿Sí? ¿Y cómo murió Pedro? Crucificado, cabeza para abajo. O sea, al fin de la historia terminó dando su vida por Cristo, ¿sí? Porque amaba a su Señor. Pero tuvo que pasar el proceso, ¿ya? ¿Sabe que el Señor dijo, ¿sí?, que le iba a dar la llave, la autoridad del reino? Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Pedro fue el primero en abrir la puerta, ¿vio?, al tiempo de la dispensación de la gracia. ¿Sí? 2 predicaciones, 8.000 personas se convirtieron. Pero Dios tuvo que tratar con él primero, ¿vio?, para hacer que Dios lo pueda usar de esa forma. Entonces, todo lo que te pasa, hermano, lo que dice la palabra en Romanos 8. A los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, te van a ayudar para bien. Todas las cosas. Entonces, si estás en la zaranda, primero pregunte por qué. ¿Por qué estoy acá en la zaranda, Señor? ¿Me metiste vos? Si Dios te metió, Dios te va a sacar en victoria, no hay problema. O si usted se metió por su cuenta en la zaranda, ruega a Dios que tenga misericordia de su vida, que Dios perdone sus pecados y retome su camino, para que Dios te dé la fuerza para perseverar. Amén. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a cantar una alabanza mientras.